Para los que les gusta la jardinería, no hay nada más bonito que ver crecer tus plantas, ¿no es cierto? ¿A cuántos aquí les gusta la jardinería? Sí, hay unos cuantos por lo menos que les gusta la jardinería, ver crecer las plantitas, las flores. Y si sembraste algo que da fruto, es más agradable todavía cosechar ese fruto y comértelo, ¿no es cierto? Yo recuerdo muy bien cuando con Carlita, la Carlita plantó una huerta en nuestra casa y entre las cosas que sembró ají. Y a mí que me gusta mucho lo picante, no es que sea picante, pero me gusta, o quizás lo sea, no sé, pero me gusta comer picante. Disfruté ese ají por primera vez, quizás porque lo sembró con sus manos bolivianas, no sé, pero salió súper picante. No había probado un ají tan picante aquí en Chile desde nuestra llegada, así que lo disfruté muchísimo. Cuando plantas algo, te trae una gratificación ver crecer la planta. El crecimiento es así. El crecimiento trae beneficios, trae satisfacción, trae bendiciones. Ver crecer a tus hijos, aunque no son plantas, pero son mejores que las plantas. Verlos crecer, ver que dan frutos en su vida, en su vida profesional, como recordábamos. Verlos florecer, por así decirlo, es hermoso. Y la Biblia habla muy seguido del cristianismo, de nuestra fe, como un proceso de crecimiento. Y eso es espectacular verlo en las Escrituras. De hecho, somos comparados a veces con plantas. Mira lo que dice el apóstol Pedro: crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor. Y el mismo Señor Jesús comparó la fe de una persona que recibe el Evangelio en su corazón como si fuera una semilla que germina y crece. Mira lo que dice en Lucas 8:15. La semilla que cayó en la buena tierra representa un corazón bueno y recto que retiene la palabra y crece y da buena cosecha. El cristianismo debe ser así, debe crecer. La fe nuestra debe madurar. De la misma manera que esperamos que un bebé crezca, se convierta en un niño o una niña y más adelante en un hombre o una mujer, se espera que el cristiano crezca. De hecho, la Biblia habla de nosotros como niños recién nacidos, pero que van a crecer. Y un verdadero cristiano no es alguien que se queda estático, no es alguien que se queda en un estado inmaduro espiritual, sino alguien que crece. De hecho, la Biblia dice que nuestra meta como cristianos es ser como Cristo. Y estoy poniendo algunos versos aquí adelante que son muy importantes si quieren anotarlos. Esa es nuestra meta, dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 13 y 14. Ser como Cristo. Por muy imposible que esto suene en nuestros oídos, las Escrituras nos prometen que vamos a alcanzar esa estatura, esa medida. Así que, queridos, el verdadero cristianismo es crecer. No nos conformemos con el nivel de conocimiento, el nivel de compromiso, el nivel de madurez espiritual que tenemos. Nuestra meta es ser como Jesús. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿cómo crecemos? ¿Cómo yo crezco para ser más como Cristo? ¿Cómo es que llego a madurar en la fe, en el cristianismo? Bueno, la respuesta es maravillosa. Dios, en su gran amor, ha provisto medios por los cuales nosotros podemos crecer, bendiciones adicionales a nuestra fe para alcanzar madurez. Y como dije hace rato, estos próximos 5 domingos vamos a estudiar 5 medios de gracia para nuestro crecimiento. Medios por los cuales Dios derrama bendición y gracia para que nosotros crezcamos en un hombre o una mujer conforme a la medida, conforme a la estatura y la plenitud de Cristo. Y hoy vamos a partir con el medio
que es el primero y el más importante para nuestro crecimiento espiritual: la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios. El Salmo 1 nos presenta la bendición que es tener la palabra en nuestras vidas. El Salmo 1 habla de un hombre bienaventurado. Y vamos a ver primero lo que no es un bienaventurado. Bienaventurado, dicho sea de paso, no, ¿qué quiere decir bienaventurado? Bienaventurado significa feliz, significa bendecido, alguien que es privilegiado con una bendición de Dios, alguien que ha encontrado felicidad. Bienaventurado en las Escrituras es la descripción suprema del bienestar. Alguien que está bendecido, que es feliz. Esta es tu meta. Esto es lo mejor que puedes conseguir. Y el Salmo 1 dice: bienaventurado, feliz, bendecido, gozoso, el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Una persona verdaderamente feliz, según el Salmo, es alguien que se ha apartado de la maldad, alguien que se ha apartado de la compañía de los malos, de los pecadores. No se refiere a alguien que se ha encerrado en un monasterio para no tener ningún contacto con pecadores, sino que a alguien que no vive de la misma manera que el resto. Su vida es totalmente contraria al estilo de vida de los pecadores. Es alguien que no practica la maldad. Y este verso tiene 3 acciones para describir lo que no hace este hombre bendito, este hombre bienaventurado. 3 acciones. Un hombre verdaderamente bienaventurado es alguien, primero, que no anda en compañía de malvados, dice la versión Reina Valera contemporánea. Literalmente lo que está diciendo este verso es que no anda según el consejo de los malvados. La palabra clave es consejo. En otras palabras, es alguien que no piensa como los pecadores. Esa es la primera parte de alguien bendito, alguien que no piensa como los malos. Segundo, dice, no se detiene a hablar con pecadores. Literalmente está diciendo este verso, no sigue el camino de los pecadores. Entonces hablamos de alguien que no actúa, alguien que no se comporta como los malvados. Y tercero, dice que no se sienta a conversar con blasfemos. Si tienes la Reina Valera 1960, encontrarás una palabra más difícil, que no se sienta con escarnecedores. ¿Qué es un blasfemo? ¿Qué es un escarnecedor? En este contexto es alguien que habla mal, alguien que habla maldiciones, alguien que tiene mal hablar, malas palabras, insultos, obscenidades, que insulta, no tiene respeto de Dios en su forma de hablar. Entonces estamos hablando que un verdaderamente bienaventurado es alguien que no piensa como los malvados, no actúa como los pecadores y no habla como los pecadores. ¡Qué potente! Bendito, bienaventurado, un hombre verdaderamente feliz es alguien que no piensa, no actúa, no habla como un pecador. Esta es la primera parte de esta descripción de que un hombre justo y bendecido no es alguien que piensa, actúa o habla como un pecador. El verso 2 nos dice lo que sí es este bienaventurado, este bendito hombre. Dice que por el contrario, no hace esas cosas, pero por el contrario, se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Qué magnífica es la doctrina bíblica. La enseñanza de la palabra no tiene par. Porque, no sé si te diste cuenta, si seguíamos el verso 1 con lógica humana, dictaría otro tipo de razonamiento para el verso 2. Déjame explicártelo. En el verso 1 dice, un hombre bendecido es alguien que no piensa, no actúa, no habla como los pecadores.
Entonces la lógica indica que lo siguiente que debería decir es, por el contrario, un hombre bendecido es alguien que piensa, actúa y habla como los buenos. ¿No es cierto? Siguiendo una lógica simple, debería ser más o menos así. Bienaventurado el hombre que no piensa como los malvados, ni se comporta como los pecadores, ni habla como los blasfemos, que por el contrario piensa como los justos, se comporta como los santos y habla puras cosas bonitas. Pero no es eso lo que dice el verso 2. La lógica del verso 2 es totalmente distinta. Tiene esta magnífica afirmación: se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Si un pecador, un hombre que se aparta del mal es bienaventurado, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que practica? Según el verso 2, se deleita. Este es el Evangelio en el Salmo 1. La verdadera bendición no es un cambio de comportamiento. El Salmo no dice, bienaventurado el hombre que no piensa ni habla como los malos, sino que piensa y habla como los buenos, sino que dice, se deleita en la palabra. No se trata de dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Eso no es cristianismo, eso no es fe. La bendición, la justicia, la bienaventuranza viene por una actitud de amor. Alguien que se deleita. Deleite, placer, deseo. Es alguien que tiene una motivación interna, que ama. ¿Que ama qué? La palabra. Ama la ley del Señor. La ama tanto que medita en ella. Meditar significa aquí literalmente murmurar. Es como alguien que está murmurando y pensando todo el tiempo. ¿Has visto a alguien que está a veces hablando a solas en la calle? Y a veces he visto personas así y digo, uy, ¿qué tendrá esa persona? Tantas preocupaciones o tantas cosas en su mente que está hablando en la calle solito, está murmurando. La palabra meditar aquí en este verso implica eso, ese tenerlo constantemente en tu mente. Ese es un verdadero hombre bienaventurado. Y en los siguientes versos, el Salmo nos presenta las consecuencias de estas dos formas de vivir. El hombre bendito, el bienaventurado, da fruto. Quiero que veas este pasaje en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Cuando amas las Escrituras, cuando las lees, las meditas, nace fe en ti. Nace fe. Y un hombre que se deleita y medita en las Escrituras, por esa fe es productivo. Es como un árbol, dice el Salmo. Habla de fuerza, habla de constancia, de firmeza, de seguridad. Y da fruto, dice. Eso habla de que es bendición para otros. De la misma manera que cuando una plantita te da sus frutos y el que recibe esos frutos es feliz de comerlos, este hombre bienaventurado bendice a otros, prospera en todo lo que hace. La palabra prosperar aquí implica bondad. No quiere decir que tiene muchas cosas y acumula para sí mismo, sino que tiene mucho para bendecir a otros. Como una planta que da harto fruto y su fruto cae para que todos los que puedan pasar lo disfruten. Productivo, generoso. Ese es este hombre bienaventurado. Por el contrario, los pecadores, versos 4 al 6, no es igual. Dice, los malos son como el tamo. Mientras que el hombre que se deleita en la palabra de Dios
es como un árbol grande y fuerte, lleno de fruto. El malvado es como el tamo. ¿Qué es el tamo? El tamo es una pelusa, es la cáscara que cae del grano del trigo. Imagínate esta comparación que hace el salmista. Dos plantas, una es un árbol que da fruto y el otro es la cascarita de lo que le queda al trigo. Todo lo opuesto a un árbol frondoso. El tamo es la cáscara que se lleva el viento, se pierde en el olvido, lleno de inseguridad, débil, no da fruto, se quema con facilidad, se pierde en el olvido. Y la Biblia dice que el malvado es así. Es como ese polvo. Puede ser que esta persona sea muy inteligente, tenga muchos bienes, puede verse rodeado de personas, amistades y compañía. Sus obras pueden parecer muy prósperas. Puede que incluso sean personas que dejen una marca en el mundo, un legado. Un Steve Jobs cualquiera. Pero a la hora de la verdad, a la hora de estar ante el todopoderoso creador del mundo, está solo, está débil, es desamparado. Y su vida termina como el tamo. Y el verso 6 dice que literalmente el final de estas personas es malo, es triste. ¿Cuál es el desafío que este salmo deja para nosotros? Cuando lees este salmo, ¿dónde te ves tú? ¿Qué personaje eres? ¿Eres el bienaventurado o eres el pecador malo? Antes de dar una respuesta apresurada, recuerda esto. La Biblia no es la historia de los buenos y los malos. La Biblia es la historia de los malos y Jesús. Hay uno solo que cumple los requisitos para ser llamado bienaventurado. Uno solo que se deleitó, eso quiere decir que amó con todo su corazón la ley de Dios, meditó de día y de noche, todos los días, sin fallar, y toda su vida amó y meditó la palabra de Dios. Hay uno solo cuyos pensamientos y acciones y palabras no eran pecaminosas, que se apartó realmente, que no hablaba, no pensaba, no actuaba como los malos. Hay uno solo en toda la historia de la humanidad que es fuerte, sabio, bendito, fructífero, todas sus obras prosperaron, todas sus acciones fueron buenas y fue rico en buenas obras. Aquel que dijo, yo soy la vid. Ese es el hombre bienaventurado como un árbol. ¿Dónde estamos nosotros en este salmo? ¿Dónde estoy yo? Yo soy el tamo. Nosotros somos como el tamo. Merecemos desaparecer. Nuestra debilidad y nuestro pecado nos aseguran que nuestro destino final no es bueno. Al final de nuestras historias solamente hay destrucción y desolación. Somos arrastrados por el viento como paja sin sentido ni propósito. A menos que, escucha bien esto, a menos que el bienaventurado Hijo de Dios, que es un árbol fuerte y frondoso, nos tome a nosotros que somos tamo y nos injerte en él. Y al ser injertados en él, recibimos de la savia de este árbol que da vida. Un milagro puede ocurrir para aquellos que son como el tamo, para aquellos que somos como paja muerta y seca. Podemos ser injertados en la vid verdadera, frondosa y fructífera, que es Jesús, y podemos volver a vivir. Y por medio de estar en Jesús, podemos dar fruto. Podemos dar fruto estando en Cristo. Así que hoy,
La decisión es de seguir a Jesús. Ese es el desafío de este salmo para nosotros. De poner nuestra vida entera y completamente en las manos de Cristo. Aprender de Él. Yo que no me deleito en la ley del Señor, ni medito en ella día y noche, puedo aprender, estando en Cristo, puedo desarrollar este amor, esta pasión por la ley de Dios. Y puedo desarrollar el hábito que nace del amor de meditar día y noche en la ley de Dios. Este es el desafío del Salmo para nosotros. Confiar en Cristo, que Él puede alterar nuestro rumbo, puede cambiar nuestro destino, de ir volando como la paja al viento, ser injertados en Él, en el árbol fuerte, frondoso. Y yo, que por naturaleza no amo ni me deleito en la ley de Dios, puedo amarla y deleitarme en ella. Yo, que por mi naturaleza pecaminosa no medito, no soy disciplinado para meditar en ella día y noche, puedo desarrollar este hábito santo de meditar en la Biblia día y noche. Déjame decirte cuáles son los beneficios de estudiar la palabra, de leer la palabra. La palabra de Dios te da gracia cuando es predicada, cuando es escuchada, cuando es leída, cuando es enseñada. Es el instrumento de Dios para impartir, para infundir, para inyectar vida a ti, a tu vida. Cuando tú lees la palabra, cuando la estudias, está sucediendo un milagro. El Señor, por medio del Espíritu Santo, te está inyectando de vida. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, de la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Entonces no es un simple libro. No son simples ideas, hay poder. Tú y yo podemos nacer de nuevo a una nueva vida por medio de la palabra. Santiago 1:18, Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Y no solamente podemos nacer de nuevo, sino que la palabra nos da vida eterna. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios, dijo el apóstol Pedro, 1 Pedro 1:23. Mientras que muchos en el mundo valoran e idolatran la inteligencia, la sabiduría de hombres y mujeres inteligentes, premios Nobel, una persona simple y sencilla, aunque no saque 7 en sus exámenes, puede encontrar verdadera sabiduría. De hecho, una sabiduría que te lleva a la salvación. Pablo le dijo a Timoteo: tú desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. 2 Timoteo 3:15. La palabra también es el medio para crecer y ser edificado en la fe. Los apóstoles en su predicación dijeron: ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia. Hechos 20:32. Algunas otras versiones ponen sobre edificarlos. Construir y construir más, construir en ustedes. La palabra es absolutamente necesaria para nuestro crecimiento. Sin ella, sin leer la palabra,
Nos estamos matando de hambre. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y también lo dice el Antiguo Testamento. Entréguense de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley que hoy les he expuesto. Y vean que sus hijos las cumplan y ocúpense de cumplirlas. No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. La palabra da vida. Y por medio de la palabra también somos conscientes de nuestro pecado y podemos darnos cuenta de nuestra maldad y nuestros errores y por lo tanto ir al arrepentimiento. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, dijo Pablo, lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 2 Timoteo 3:16. La palabra es nuestra dirección y nuestra guía. Es luz en la oscuridad. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es la luz que ilumina mi camino, dijo el salmista, Salmo 119:105. Y cuando estás en los tiempos más oscuros, cuando estás con incertidumbre, cuando tienes dudas y te falta inteligencia y sabiduría y no tienes esperanza, está la palabra de Dios. Además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes, dijo el apóstol Pedro. 2 de Pedro 1:19. Y el Salmo 19:7 dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. La palabra da esperanza a los que les falta esperanza, da aliento para perseverar a los débiles. En las más difíciles circunstancias, la palabra te consuela. Mira lo que dice el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron antes se escribieron para que nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Queridos, el que se deleite en la palabra es como un árbol que da fruto, porque la palabra da fruto. La palabra nunca vuelve vacía. Mira lo que dijo el profeta. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Isaías 55:10-11. ¿Alguna vez te sentiste que nadie te comprendía? ¿Alguna vez sentiste que nadie podía aconsejarte en la situación en que estabas? La palabra de Dios es eficaz para cualquier situación, cualquier circunstancia que estés atravesando, porque la palabra de Dios te discierne. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Creo que no lo puse acá. No alcancé a ponerlo en la pantalla, disculpen. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra te entiende en lo más profundo de tu ser. Y en la Biblia vemos que la palabra también es el medio por el cual crece la iglesia. Necesitamos crecer como iglesia. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Hechos 6:7. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de discípulos. Donde crece el conocimiento de la palabra, crecen los discípulos y crece el número de discípulos. De hecho, en la Biblia, el crecimiento de la iglesia está tan ligado, tan íntimamente unido al crecimiento en el conocimiento de la palabra, que se habla en esos términos. La palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose, dice Hechos 12:24, para decir que la iglesia estaba creciendo. Y en Hechos 13:49, lo mismo. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. A lo largo de toda la historia del cristianismo,
podemos asegurar que la iglesia ha crecido en proporción al grado en que conoce la Biblia y sus verdades son predicadas a todo el pueblo. Estudiar la palabra, leer la palabra, es el primero y más importante medio de gracia dentro de la iglesia. Hermanos, por favor, no puedo enfatizar más enfáticamente esta verdad. Estudia tu Biblia, lee tu Biblia, medita en ella. Tu vida depende de eso. Tu vida depende de eso. Escucha sermones, participa en los estudios bíblicos, lee libros cristianos, aprende a deleitarte en la ley del Señor. Cada día, haz un hábito. Voy a pasarles por el internet y las redes sociales. Yo sigo planes de lectura bíblica. Hay diferentes tipos de planes que te dan versículos para leer cada día, y con esos planes tú puedes leerte toda la Biblia en un año. Les voy a pasar un plan, sin embargo, que se llama Plan para los Ocupados, que te permite leer la Biblia en 2 años. Considerando que la mayoría de ustedes no tienen el tiempo para leer grandes porciones bíblicas, si te animas de valor para tomar el reto de leerla en un año, avísame que puedo pasarte el plan de lectura de un año. Pero voy a pasar a todos ustedes el plan de lectura de 2 años. Y mi consejo es que haga lo siguiente: que apartes no más de 15 minutos, no te va a tomar más, de leer, pero bien leído. ¿A qué me refiero bien leído? Sin distracciones. Es una razón por la cual cuando yo leo la Biblia prefiero no leerla desde el celular y desde el tablet tampoco. Porque muchas veces me ha pasado que leyendo desde el celular aparece una notificación: tal persona te acaba de mandar un WhatsApp. ¿No es cierto? Tal persona comentó tu post en Instagram. Y, quiero ver qué comentaron de lo que subí. Y al tiro me distraigo. Y si no termino yendo al enlace y después veo, subieron la foto de la graduación de la Marce. ¡Ay, quiero ver! Y ahí ya... ¿Y por qué no subieron las fotos del Marcos? Y ahí me distraje y mi tiempo de meditación y lectura se fue en picada. Por eso les recomiendo: apaga tu celular, ponle silencioso, ten un tiempo a solas, usa una Biblia de papel para no distraerte y léela. Sí. Luego de leerla, de hecho, antes de leerla, ora brevemente al Señor. Dile: Señor, háblame por medio de tu palabra. Una oración bien sencilla: háblame por medio de tu palabra. Amén. Léela y luego hazte estas preguntas. ¿Qué me dice lo que he leído acerca de Dios? ¿Qué me enseña acerca de Dios? ¿Y qué me enseña acerca de mí? Y luego, ora conforme a lo que has meditado. Y todo el día, vuelve a recordarte: ¿qué me enseñó esa lectura hoy día acerca de Dios? Y vas a ver cómo te bendice el Señor. Hay días en que, sin saberlo, el Señor me estaba preparando para enfrentar un gran desafío. Pero el hecho de haber leído mi Biblia, cuando llega el momento de la prueba, llega el momento de la dificultad, pero sí, esta mañana Dios me enseñó que Él tiene el poder y me da la fuerza. Lo aprendí en mi lectura. Así que esta situación que estoy enfrentando, la voy a enfrentar en el poder del Señor, en el nombre de Jesús, confiando en Él. Pero si no tuve esa lectura, yo tiendo a olvidarme de esas cosas. Viene el problema, viene la situación y estoy: ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy desesperado. La palabra te da guía, fuerza, poder. Hazlo, mi hermano. Háganlo. Con todo
el amor del mundo y con todo el énfasis que puedo darlo, hazlo. No desprecies, porque lo contrario es vivir una vida en estancamiento, de no crecer. Y eso no es cristianismo. Así que te animo. Oremos, cerremos nuestros ojos. Vamos a pedir